Buenos días, soy la licenciada Sandra Guadalupe y les voy a hablar los puntos desde psicología hasta la estructura del cerebro, las neuronas, el músculo y un diagnóstico adecuado en lo que es la nutrición. Lo primero que les voy a hablar son de las personalidades que existen tipo A, tipo B y tipo C. En la tipo A están las paranoides y esquizoides. Las paranoides son las personas desconfiadas con la dificultad de relacionarse, intensamente negativas, rencorosas, celosas y violentas. Las esquizoides son tímidos, solitarios, fríos, introvertidos e inabordables. Las de tipo B existen las limítrofes, narcisistas, histriónico, antisocial y dependiente. Las limítrofes tienen una inestabilidad en relaciones interpersonales. Ellos se basan mucho en la autoimagen y la afectividad con una notable impulsividad. Se presentan en las diversas situaciones como automutilación. Ellos suelen tener amenazas suicidas y actúan por impulsos. Los narcisistas tienen un sobrevalor de sus propias capacidades y exageran sus conocimientos y cualidades. Se sienten superiores, especiales o únicos. Su autoestima suele ser muy frágil. El histriónico es seductor que manipula a los demás para ser aceptado u obtener lo que desea. El antisocial, sus características esencial es el trastorno antisocial de la personalidad. Es un patrón general de desprecio. Se siente que tiene una violación de derechos de un individuo hacia los demás. Es impulsivo, se irrita con facilidad y es agresivo. El dependiente son las características esenciales del trastorno de la persona por dependencia a una necesidad. Ellos se exceden en que ocupan estar pegados a otra persona o a un artículo en especial. Las personalidades tipo C existen las de evitación y obsesiva-compulsivas. Las de evitación son sensibles a las críticas y al rechazo de los demás. Esto provoca que eviten situaciones, lugares y personas que puedan provocarles esta sensación de rechazo. Y los obsesivos compulsivos son intolerantes, obsesionados, rígidos y tienen un control mental interpersonal. Ellos buscan el orden al 100%. En los mecanismos de defensa existe el de negación, idealización, regresión, sublimación, desplazamiento, racionalización, humor, proyección y forma recreativa. En los mecanismos de defensa existe la negación, la regresión, el idealismo, la sublimación, el desplazamiento, el humor, la proyección y la forma reactiva. En la negación se denomina así el fenómeno mediante el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran, como por ejemplo cuando se pierde un familiar, en especial a la madre, que no acepta que ella haya muerto. El idealismo es el que se lleva a la perfección las cualidades y el valor del objeto, que así resulta engrandecido y exaltado. El de desplazamiento es la condición en la cual no solo el sentimiento conecta a una persona o hecho en particular, sino que va por separado. El de regresión es cuando uno no deja de vivir en una etapa como puede ser en un adulto que regresa siempre a la etapa infantil porque hubo algo en el cual no cerró un ciclo o no trabajó en ello. El de racionalización, esta se puede dar como por ejemplo en un estudiante que no quiere afrontar el hecho de que va a estudiar y preferirse al cine, a dar la vuelta en vez de quedarse estudiando. El de proyección es el mecanismo por el cual es un sentimiento de ideas dolorosas son proyectadas hacia otras personas o cosas cercanas para que el individuo las sienta ajenas y no tiene nada que ver con él. El de forma reactiva, este sirve para prevenir un pensamiento doloroso o controvertido. El pensamiento es sustituido inmediatamente por uno agradable. Por ejemplo, una persona que no puede reconocer ante sí mismo que otra persona le produce antipatía, nunca le muestra señales de hostilidad y siempre le muestra una cara amable. También les voy a hablar sobre los colores. Los colores son muy importantes ya que Continuamos con lo que es el cerebro. El cerebro está compuesto por el cráneo,
la dura madre, líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos, son estos. El lóbulo frontal, este de aquí. Este se encarga de los movimientos, la inteligencia, el razonamiento, la conducta, la memoria y la personalidad. El lóbulo temporal es el que se encarga del habla, la conducta, la memoria, el oído, la visión y las emociones. El lóbulo parietal es el que se encarga de la inteligencia, el razonamiento, de distinguir entre izquierda y derecha, el lenguaje, la sensación y la lectura. El lóbulo occipital se encarga de la visión. El cerebelo se encarga del equilibrio, la coordinación, el control fino de los músculos. Y el tronco cerebral se encarga de la respiración, presión arterial, latidos cardíacos y la deglución. Aquí nos vamos a ir hasta lo que es la neurona. La neurona está compuesta por dendritas, un núcleo, un axón, una terminación, por mielina. Y aquí es donde se hace el recorrido del impulso. El transporte axonal. La neurona se vale de un transporte axonal. Este transporte tiene un microtúbulo. Aquí lo importante es que hay neuronas que tienen axones muy largos, que llegan a medir hasta 1 metro. Esta es la distancia que tienen que recorrer las moléculas, pues ya que puede ser muy tardado. El transporte se divide en dos tipos, en anterógrado y retrógrado. El transporte anterógrado está mediado por la molécula de quinesina, que es esta que podemos ver aquí. La quinesina es un dímero. Y el retrógrado está mediado por dineína, que es esta que podemos ver aquí, también es un dímero. El transporte retrógrado es el que transporta los elementos ya de regreso. La quinesina y dineína son proteínas que emplean ATP para el transporte de las moléculas, por lo que es dependiente de energía. El transporte anterógrado es el transporte rápido. Este va de 400 milímetros por día o 40 centímetros por día, que es el que está mediado por quinesina. Este va del núcleo al axón terminal. Y el retrógrado, que es el que está mediado por dineína, viaja 200 milímetros por día. Y este va del axón terminal al núcleo. También el tipo de comunicación que existe entre las neuronas puede ser interneuronal, que es de neurona a neurona. El interneuronal son de neuronas sensitivas. Estos son las que reciben las señales, la información del exterior y del interior del cuerpo. Y puede ser las neuronas motoras, que van de la neurona al axón terminal y de ahí llega al músculo. El músculo es el que recibe los mensajes de las neuronas motoras y mueve en el cuerpo. ¿Cómo es que se hace el movimiento en el cuerpo? Ahorita les voy a hablar sobre lo que son el potencial de acción, el potencial de reposo y el potencial refractario. La fase de potencial existen 3, de reposo, de acción y refractario. En la fase de reposo es cuando hay más potasio dentro de la célula y más sodio fuera de la célula. Cuando hay un estímulo, se abren las compuertas de sodio y entran a la célula. Aquí se ve que la curva va subiendo a menos 55 milivoltios. En reposo son menos 70 milivoltios. Cuando hay un estímulo muy fuerte, la curva sube hasta el punto espiga, que son más 35 milivoltios. Aquí es cuando se abrieron todas las compuertas de sodio y entra el sodio a la célula. Cuando hay una repolarización, la curva va bajando y llega hasta los menos 90 milivoltios. Aquí se empiezan a cerrar las compuertas de sodio y empieza a regularizar lo que es otra vez el potasio adentro y el sodio afuera. También aquí, para que la recuperación sea más rápida, se activa la bomba sodio y potasio. Esta ayuda a regularizar los sustratos de sodio y potasio.
Esta utiliza el ATP, por lo tanto es dependiente de energía. Aquí en este umbral de menos 55 milivoltios a más 35 milivoltios es lo mejor conocido también como la ley todo o nada. Este estímulo es por la fuerza en que se dio la despolarización de la neurona, como lo podemos ver aquí. Aquí esta es la dirección del impulso. Esto va a pasar en la neurona, que es lo que les acabo de explicar. De aquí nos vamos a ir al músculo. El músculo está compuesto por fibra, núcleo, sarcolema, túbulos T, mitocondrias, miofilamentos y retículo sarcoplasmático. De los miofilamentos se derivan las miofibrillas. El sarcómero es la unidad funcional y esta se encuentra dividido entre dos discos Z. También están los filamentos gruesos y filamentos delgados. El filamento delgado es la actina y el grueso es la miosina. La miosina es así como esta. También se encuentra la troponina I, la troponina C, la troponina T y la tropomiosina. Y abajo se encuentra la miosina. Cuando hay una contracción, la troponina C solo puede ser activada por calcio. Los iones de calcio se unen aquí, como lo podemos ver, y estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, estas cambian de forma, provocando el desplazamiento de la tropomiosina para así liberar la actina. Este cambia y se libera la actina. Cuando la actina se encuentra liberada, la miosina se le va a pegar a la actina, pero la miosina es activada antes de que exista una contracción. Esta se activa por medio de un ATP. Aquí llega y se pega el ATP. Va a pasar una hidrólisis y va a quedar un ADP. El ADP también va a liberar un fosfato inorgánico. Cuando ya se pegó el ATP, cuando hace su movimiento la miosina, libera un fosfato orgánico, se queda el ADP y esta se une a la actina para así hacer el desplazamiento. Esta al unirse lo que va a hacer es moverlo hacia acá y pues va a ir recorriendo, y como el movimiento es constante, pues esto lo que hace es esta se mueve para acá y esta se contrae, estas las hace así. También existe lo que es la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia, esta es una célula normal, tiene sus núcleos. Cuando existe una hipertrofia, esta célula lo único que hace para crecer. Eso es lo mejor conocido como hipertrofia. Aquí no hay división celular. Y en una hiperplasia, esta es la célula normal. Y en una hiperplasia, esta es la célula. Y aquí sí hay división celular. Esta es la diferencia entre una hipertrofia y una hiperplasia. Aquí no hay división celular, aquí solo hay crecimiento, y en la hiperplasia hay división celular. Voy a hablar de la glucólisis. Aquí se ocupa la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos. Lisis significa ruptura, por lo tanto va a ser ruptura de la glucosa. Va a pasar a glucosa 6-fosfato con ayuda de la enzima hexoquinasa. La hexoquinasa ocupa del magnesio. Aquí entra un ATP y sale un ADP. De glucosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 6-fosfato. Este se da también por acción de la enzima fosfoglucosa isomerasa. De fructosa 6-fosfato va a pasar a fructosa 1,6-bifosfato. Esto con acción de la enzima
fosfofructoquinasa. Este también ocupa de magnesio. Aquí va a entrar otro ATP y va a salir un ADP. Aquí se forman dos moléculas, una de gliceraldehído 3-fosfato y otra de hidroacetona fosfato. Pero como aquí ya no pueden seguir las reacciones, esta de hidroacetona se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato por medio de la tirosa fosfato isomerasa. A partir de aquí las reacciones ya cuentan por 2, porque ya va a haber dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ya que la dehidroacetona no puede continuar, se convierte en gliceraldehído. Del gliceraldehído va a pasar a 1,3-bifosfato glicerato. Aquí se ocupa la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa con ayuda de magnesio. Entra un NAD y sale un NADH. De 1,3-bifosfato glicerato se forma el 3-fosfoglicerato con ayuda de la enzima fosfogliceratoquinasa y magnesio. Aquí entra un ADP y sale un ATP. De fosfoglicerato va a pasar a 2-fosfoglicerato con ayuda de la enzima fosfoglicerato mutasa. De fosfoglicerato mutasa va a seguir a fosfoenol piruvato, esto con ayuda de la enolasa y el magnesio. De fosfonol piruvato va a pasar a piruvato, esto con un ADP y va a salir un ATP, ya con la ayuda de la enzima piruvatoquinasa y del magnesio. Aquí, en lo que es la glucólisis, vamos a obtener 2 NADH, 2 ATP y 2 moléculas de piruvato. Piruvato que después será utilizado en el ciclo de Krebs, que ahorita les voy a explicar. También existe lo que es la respiración celular. Aquí de la glucólisis que ya se obtuvo el piruvato, con presencia de oxígeno, hay oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico y cadena respiratoria. Aquí se van a formar 38 moléculas de ATP. Y sin presencia de oxígeno existe la fermentación, el ácido láctico o lactato, y aquí solo se forman 2 moléculas de ATP. Aquí estos son más importantes porque es de donde se obtiene la energía. El ciclo de Krebs entra en el piruvato que se obtuvo de la glucólisis. De piruvato va a pasar a acetilcoenzima A, con ayuda de la enzima piruvato deshidrogenasa. Aquí pierde un carbono y nos da un NADH. El acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato para iniciar el ciclo de Krebs. El oxalacetato va a pasar a ser citrato con ayuda de la enzima citrato sintasa. De citrato va a pasar a ser cis-aconitato. De cis-aconitato va a pasar a isocitrato. Aquí pierde otro carbono y nos va a dar otro NADH. Esto con ayuda de la enzima isocinato deshidrogenasa. De aquí va a pasar a alfa-cetoglutarato. Esto con ayuda de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Aquí igual pierde un carbono y nos da una molécula de NADH. De aquí va a pasar a succinilcoenzima A. Aquí va a usar un GDP y nos va a dar un GTP. De succinilcoenzima A va a pasar a succinato con ayuda de la enzima de succinilcoenzima A sintetasa. De succinato va a pasar a fumarato con la ayuda de la enzima succinato deshidrogenasa. De fumarato va a pasar a malato con la ayuda de la enzima fumarasa. Aquí pierde una molécula de agua. De malato va a pasar otra vez a oxalacetato con la ayuda de malato deshidrogenasa. Aquí entra un NAD y nos da un NADH.
Ya que tenemos disponible el oxaloacetato, continuamos con el ciclo de Krebs. Mientras haya oxaloacetato disponible, va a haber ciclo de Krebs. Continuamos con las hormonas. En el hipotálamo son donde recibe las señales nerviosas y los manda a la hipófisis. Son mensajeros químicos que regulan y coordinan las acciones de muchos órganos. Su acción siempre depende del receptor. En el hipotálamo se encuentra el TRH, que es la liberadora de la tirotroponina, el CRH, liberadora de la corticotropina, el GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, el GnRH, que es la hormona liberadora de la gonadotropina. Y las inhibidoras es el GHIHC, que es la somatostatina, hormona inhibidora de la GH, que es la hormona de crecimiento, y el PIF, que es la hormona inhibidora del PRL, que es la prolactina. La prolactina es la encargada de la leche materna. En la pituitaria, adenohipófisis, se encuentra la GH, que es la hormona de crecimiento, la TSH, que es la T3 y la T4, que son hormonas estimulantes de la tiroides. El ACTH estimula la secreción de las hormonas, como son corticosuprarrenales, cortisol, aldosterona y andrógenos. PRL, que es la encargada de la leche materna, la LH, que estimula la síntesis de la testosterona en hombres, y la FSH, que es la que estimula el crecimiento de los folículos en ovarios, que se encarga de la maduración también de espermas en hombres, que esta pertenece a los testículos. En la neurohipófisis está el ADH, que es la vasopresina, que esta se encarga de la retención de agua. La oxitocina hace la producción de leche y estimula la contracción a la hora del parto. En la tiroides secreta la T3 y la T4. La T4 es la tirosina y la T3 es la triiodotironina. Regulan el metabolismo del organismo, incrementan la velocidad de las reacciones químicas, aumentan el índice metabólico. La calcitonina favorece el depósito de calcio en huesos, y las glándulas paratiroideas, que es la PTH, controla el calcio en la sangre. También se encuentran las glándulas suprarrenales. Estas están divididas en 3 capas. Está la corteza y la médula. En la corteza se encuentra dividida por cortisol, en la parte fascicular, mejor conocida como glucocorticoides, y en la parte glomerular los mineralocorticoides, que es la aldosterona, y los andrógenos. En la médula están las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. Aquí en lo que es renina, angiotensina y aldosterona, el riñón se encarga de la renina por medio del aparato del yuxtaglomerular. Con ayuda del angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, pero la angiotensina 1 pasa al endotelio pulmonar, y estas con ayuda de la enzima ECA, que ECA es la convertidora de angiotensina, la va a convertir en angiotensinógeno 2. La angiotensina 2, esta ayuda al activar a la actividad simpática, ayuda a la reabsorción de sodio y cloro, a la excreción del potasio y a la retención de agua. En la corteza de la suprarrenal secreta la aldosterona. También ayuda a la vasoconstricción arterial, aumento de la presión sanguínea, y en la hipófisis hace el conducto colector absorbiendo agua. En la síntesis de catecolaminas se utiliza la fenilalanina. Esta se va a pasar a tirosina. La fenilalanina ocupa una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa, y su cofactor es la
tetrabiopterina en presencia de oxígeno, de tirosina a dopa. La enzima que va a actuar es la tirosina hidroxilasa y su cofactor es la tetrabiopterina en presencia de oxígeno, de dopa a dopamina. Se utiliza la enzima dopa descarboxilasa y su cofactor es el piridoxal-fosfato. De dopamina a noradrenalina, su enzima es la dopamina beta hidroxilasa y su cofactor es la vitamina C. ¿Por qué aquí cambia el cofactor? Porque esta función se lleva a cabo dentro de una vesícula de almacenamiento y es por eso que cambia. De noradrenalina a adrenalina, la enzima que va a actuar es el feniletonolamina N-metiltransferasa y la que va a donar su grupo metil es el S-adenosilmetionina. Está para convertirla en lo que es adrenalina. Seguimos con el páncreas. Esta es la anatomía del páncreas. Consta de una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Las enzimas que van a trabajar en el páncreas son enzimas proteolíticas, la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, enzimas lipolíticas, lipasa, colesterol esterasa, fosfolipasa y enzima amilolíticas, que es la amilasa. La tripsina y la quimiotripsina son las que degradan las proteínas completas o parcialmente digeridas en péptidos. La carboxilopeptidasa se encarga de fraccionar los péptidos en aminoácidos individuales, completando la digestión de gran parte de las proteínas. La lipasa es capaz de degradar los lípidos. El colesterol esterasa hidroliza los esteres del colesterol. Y la fosfolipasa, esta separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Y la amilasa pancreática es la que hidroliza los almidones, degradándolos en los carbohidratos. En el páncreas hay dos formas de cómo trabaja, endocrina y exócrina. La endocrina está constituida por grupos de células que forman los islotes de Langerhans. Representa de 1 al 2%. Esta secreta insulina, glucagón y somatostatina. La insulina y el glucagón trabajan para regular la glucosa en la sangre y la somatostatina previene la liberación de las otras dos hormonas. Y en la exócrina está formada por las células acinares, que estas representan de un 80 a un 85% de estas glándulas que producen las enzimas digestivas, que es la secretina, la colecistocrinina, el triptógeno, la quimiotripsinógeno, proteolasas y profosfolipasa A y B. Bueno, continuamos con el estómago y la producción de ácido gástrico. La anatomía del estómago está compuesta por esófago, fundus, cardiacs, el cuerpo, células parietales, antro, píloro y duodeno. La composición del jugo gástrico se va a dar. El ácido del estómago se produce cuando hay un estímulo de 3 hormonas, principalmente la gastrina, que es la principal porque su función es endocrina, acetilcolina, que es una regulación neuronal, y la histamina, que es una regulación paracrina. Esto quiere decir que actúa a distancia. ¿Qué células participan principalmente? Las células parietales, ya que son las que producen el ácido, pero tienen que ser activadas por las células G, que son las que producen la gastrina. Estas tienen un receptor, el CCK, el receptor lo tienen las células parietales, donde va la gastrina a actuar y estimular la producción de los ácidos. Las células enterocromafines que producen la histamina tienen un receptor H2 y las neuronas postganglionares, estas hacen acetilcolina que tienen un receptor M3 y las células T del antro. Estas son activadas cuando ya hay mucho ácido. Estas producen la somatostatina.
Esta es la que se encarga de inhibir la histamina para que ya no se siga produciendo el ácido. ¿Cómo actúan? Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo. Este es el alimento. Esta se llama fase cefálica porque aunque todavía no es consumido el alimento, el cuerpo ya hay una... Aquí es la producción de ácido clorhídrico. Este es un alimento, una nieve, puse yo mi dibujito. Aquí es la fase cefálica. Aunque no se ha consumido el alimento, ya hay un estímulo y aquí se activa la acetilcolina. Su receptor es el M3. Este se produce en un 5%. Cuando ya has consumido el alimento, se activa la gastrina. Su receptor es el CCQ2 y al mismo tiempo se activa la histamina con su receptor H2. Aquí es muy importante, ya que existe esta bomba. Esta es la bomba de protones ATPasa, que esta se encarga de intercambiar potasios e hidrógenos. Esto se da siempre fuera para evitar daños. Esta es la célula parietal, aquí es donde se encuentra este ácido. Y la bomba ATPasa de potasio e hidrógenos, esta va a sacar este ácido y lo va a intercambiar. El potasio lo va a intercambiar por un hidrógeno. Y esto es lo que me va a dar como resultado el ácido clorhídrico, que es el que se va a encargar de degradar el alimento en la luz gástrica. Es muy importante recordar que cuando ya hay mucho ácido se activa las células del antro, que es la somatostatina, que me va a inhibir estas dos para que ya no se produzca el ácido. Bueno, ya para finalizar, ustedes se van a preguntar, ¿y todo esto como para qué? Esto lo hicimos con la finalidad de que ustedes conozcan cómo es que funciona nuestro cuerpo desde la parte psicológica, emocional, fisiológica, anatómica. Y también nosotros manejamos lo que es la periodización, que es diagnóstico, disponibilidad o metas y plan de intervención. En el diagnóstico nosotros manejamos desde pliegues, bioquímicos sanguíneos y el índice de grasa, que es el ICC. Las metas que nosotros debemos de manejar es a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo son las que se componen de meses, de semanas a meses. A mediano plazo de meses a años y a largo plazo es cuando ya estás trabajando ya más de un año. Nuestros diagnósticos es para determinar si tienes un sistema metabólico ectomorfo, endomorfo o mesomorfo. El ectomorfo son brazos delgados, hombros y caja torácica angosta, poca fuerza, poco nivel de grasa subcutánea, frente alta. Endomorfo, estructura ósea y extremidades gruesas, brazos y piernas cortos, cintura y cadera ancha, metabolismo lento, poca fuerza y acumulan grasa fácilmente. Mesomorfo, hombros y caja torácica ancha, metabolismo rápido, fuerte, rápido crecimiento muscular debido al entrenamiento, deseo constante de estar en movimiento. Entonces nosotros con todo esto podemos hacer un plan de intervención que sea funcional para cada uno de ustedes, ya que cada plan de intervención es personalizado. Bueno, y sin más por el momento, espero que este video sea de su grado y si es así, ayúdame a compartirlo y pues sígueme en mi página de YouTube, ya que seguiré subiendo más videos. Muchas gracias.